política. And we will make America great again. Deus, patria, familia. Muito obrigado. Duro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los listas ni a los separatistas. Y por eso decimos, Vox plus ultra, España plus ultra, España siempre, ¡viva España! Religión. Te fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Sin esta mortificación inicial y radical. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. En el corazón de la teología reformada esta afirmación de que la teología es vida, porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. Y conspiración. Así que sean bienvenidos a Política un poco más. Hola amigos de Política un poco más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy es viernes 3 de marzo del año 2023. Tengo el gusto de contar con algunos miembros del Partido Fusionista. Hoy tengo al secretario de Organización Nacional, quien es Nery Rosales, el secretario de Estrategia Héctor Muñoz y secretario de Juventudes Liberales, quien es Gabriel Ortega, con quien ya he participado en otros episodios de podcast que les dejaré en la descripción. Así que muchísimas gracias por estar acá. Es un gusto tenerlos. Y pues bueno, me gustaría que se presentaran y contaran algo acerca de ustedes para iniciar, para que la gente los conozca. Bueno, gracias, te agradecemos mucho, Alejandro, y un saludo a todos los viewers de tu programa. Es un placerazo estar acá, ya tenía muchas ganas de venir a platicar aquí contigo y en tu programa, y pues bueno, quiero presentarme primero no porque quisiera hacerlo, sino por rango. Recuerden que los partidos políticos obedecen también a una estructura vertical, y pues bueno, hoy por hoy soy el de mayor rango acá entre los colegas que tenemos. Mi nombre es Nery Rosales, soy el secretario de Organización Nacional, soy político liberal clásico, cristiano católico, tengo 2 hijos, a uno de ellos lo educo en casa, y estoy en acción política como tal desde hace más o menos 5 años. Desde que comenzamos con el tercer Foro Liberal de América Latina, se trajo al doctor Václav Klaus, entro al equipo casi inmediatamente, sentí que las ideas eran afines, no por el hecho de la pura afinidad, sino porque mucha parte de mi vida he sido liberal clásico y hasta ese momento no lo sabía. Entonces, cuando caigo en la cuenta de que fui educado en casa, de que utilizábamos servicios privados de salud, también servicios privados de educación, y venía de un ambiente libertario, decirlo de esa manera, libertario, donde el libertario pues tiene gran afinidad por el liberalismo económico. Entonces por ahí fue un poco más fácil lograr encontrarme, digámoslo así, y a partir de ahí he ido escalando en la jerarquía del partido hasta ubicarme en el Consejo Político, del cual soy miembro, y por mis habilidades y mis talentos, pues ahora soy el secretario de Organización Nacional y me encargo, junto con mi colega Gabriel Ortega, a alimentar las filas del partido con las personas que están interesadas y las canalizamos a las diferentes secretarías para que, por medio también de sus talentos, puedan hacer crecer el movimiento. Y estamos en este movimiento porque yo personalmente creo que es la única forma, la vía política, la vía pacífica, y el capitalismo para todos va a ser el único que va a llevar a Guatemala a convertirse en una gran nación, una nación potencia mundial, si no es de toda América Latina, del mundo, que es lo que esperamos por todo digamos, todo el talento humano que tenemos y el milagro que es nuestro clima y nuestra nación. Entonces,
esas pocas palabras me presento y pues por rango le cedo la palabra a mi colega, el ingeniero Héctor Muñoz. Muchas gracias, Neri. Pues yo soy Héctor Muñoz, soy cristiano evangélico, calvinista, no arminiano. Soy ingeniero civil de profesión en la universidad. Estudié maestría en administración, algunos estudios en teología y en educación. Soy padre homeschooler también. Le enseño a mis hijos en casa. Y pues tengo 3 años de estar participando en el partido. Antes yo era socialista, ¿verdad? Lastimosamente crecí en una familia de muchos intelectuales, ¿verdad? Y lastimosamente el intelectualismo está muy arraigado en lo que la universidad les enseña, ¿verdad? Y entonces nuestras universidades todas tienen muchas enseñanzas marxistas, y ha permeado mucho el marxismo en nuestra educación. Entonces, pues fue con lo que yo crecí, ¿verdad? De hecho, cuando me toca analizar algo, y yo me acuerdo cuando lo vi en mi época de socialista y yo estaba de acuerdo con lo que pasaba, pues muy seguramente ahora entiendo que eso estaba mal. Entonces, ha sido una transición la que yo he tenido, ¿verdad? De pensamiento, en la que dejé de entender, o sea, me di cuenta que el gobierno no era la solución, ¿verdad? Al contrario, me di cuenta que el gobierno todo lo hacía mal, ¿verdad? De hecho, pasé mi época en que creí que el anarquismo era la solución, ¿verdad? Pasé por el libertarianismo, pero también chocó con mis creencias religiosas, ¿verdad? Y morales. Entonces, cuando me topé con una célula de formación fusionista, me enteré que la cosa no era, o sea, que mis nuevas creencias políticas y económicas podían congeniar con mis valores morales, ¿verdad? Y éticos. Entonces me encantó el fusionismo y por eso me uní a las filas del fusionismo. Primero me capacité, estudié todo lo que me pusieron a leer. De hecho, entendí mal algunas veces las indicaciones y entonces leí un libro como 4 o 5 veces, ¿verdad? Porque creía que ellos leían un libro a la semana y que si no, ¿verdad? Leían un capítulo a la semana, ¿verdad? Entonces, pero yo lo leí, ¿verdad? Completo y me gustó tanto que lo paré estudiando, ¿verdad? Y ahora ya llevo como 5 o 6 veces que leo esos libros, ¿verdad? También, bueno, mi participación en el partido, como bien sabes, soy el encargado de la estrategia y el análisis estratégico. Y pues creo que mi experiencia como ingeniero y la parte matemática me ha dado la oportunidad de tener una forma de ver las cosas un poco diferente, ¿verdad? Y poder encontrar a los problemas formas diferentes de encararlos. Y por eso siento que puedo aportar al movimiento con esa forma diferente de pensar, y también de analizar números y datos y la información que me viene, ¿verdad? Porque como mi carrera es de formación científica, estamos acostumbrados a no dar por sentado nada, ¿verdad? Y a estar poniendo todo el tiempo en tela de juicio y de duda, y eso me permite a mí también el no recibir la información y sentir que es cierta desde de entrada, ¿verdad? Sino que me hace investigar y ver de dónde viene,
cuál es el trasfondo, cuáles sean las intenciones de quien lo escribió o lo produjo, ¿verdad? Entonces, eso me ha permitido a mí, pues, ser de ayuda al partido, ¿verdad? Y mientras siga siendo ayuda, estaré aquí dispuesto para apoyar, ¿verdad? Porque sí creo en el proyecto. He investigado mucho sobre historia y la historia de los países que han salido del comunismo y socialismo y han transitado y se han vuelto prósperos y ricos, ¿verdad? Entonces, también como países que nosotros consideramos prósperos y ricos, cómo es que no llegaron a ser ricos por el comunismo, sino a pesar de sus políticas comunistas, las pocas políticas liberales que han tenido los ha permitido avanzar, y cómo ellos corrigen el curso cada vez que se van desviando, ¿verdad? El caso de Noruega, por ejemplo, que llegaron a ser ricos por el capitalismo y han tenido que ir regresando al capitalismo cada cierto tiempo porque al tener mucho dinero empiezan a malgastarlo, ¿verdad? Y eso es lo que es parte de lo que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Ver cómo China ya para nada es comunista, ¿verdad? Ya el nombre solo lo tienen, ¿verdad? Cómo es que África está saliendo adelante. Todas esas transiciones las estamos evaluando, ¿verdad? Y aplicándolas en nuestro proyecto. Entonces, sí estoy muy convencido con el proyecto y pues va a ser muy agradable que poder presentarte este proyecto y que lo conozcas bien a fondo. Gracias. Le cedo la palabra a Gabriel Ortega. Gracias, Héctor. Bueno, pues gracias, Alejandro, por habernos invitado el día de hoy, a toda la audiencia que nos está escuchando, ya sea en directo o en diferido. Pues me presento, yo soy Gabriel Ortega, líder de las Juventudes Fusionistas, ¿no? Y al igual que Neri Rosales y que Héctor Muñoz, yo comparto las ideas del liberalismo clásico, aunque debo decir que en mis inicios, al entrar y estudiar la carrera de Ciencia Política en la Universidad de San Carlos, pues yo era también socialista y venía de un núcleo familiar que también tenía ideas socialistas. Creo que a todos los liberales clásicos nos ha tocado una familia de izquierdas, con padres que ven esa visión, ¿no? Pero, pues bueno, empiezo a involucrarme, empiezo a estudiar algunos referentes también libertarios, principalmente en redes sociales, y me voy quitando lo socialista, pero entro en el libertarianismo y poco a poco, al igual que Héctor, me desencanto porque va a ser un choque directo con algunos principios, con la mayoría de principios y valores morales que yo tenía y que sigo teniendo hasta la fecha, ¿no? Entonces, llego con el Partido Fusionista y empiezo también mi proceso de formación, al igual que Héctor, al igual que Neri Rosales en su momento, pues estudiando verdaderamente el liberalismo clásico y no quedándome solo con lo que dicen los youtuberos, con lo que dicen los referentes del YouTube, pero estudiando más a fondo me doy cuenta que esta visión fusionista, es decir, lo conservador y moral en lo político y liberal en lo económico, era la visión que yo quería, la que yo me sentía más cómodo y la que yo consideraba de verdad era la visión que iba a transformar a Guatemala. Entonces me empiezo a involucrar cada vez más en el partido y pues a la fecha soy secretario de Juventudes, pero también, como lo decía don Neri Rosales, apoyo en la Secretaría de Organización y también estamos apoyando en la Secretaría de Comunicación, elaborando todo el contenido audiovisual que próximamente vamos a presentar en este programa y pues bueno, difundiendo estas ideas y tratando de hacer un cambio, pero no solo un cambio que se quede en el activismo de redes sociales, como le digo yo, sino que en el activismo político de verdad, ¿no? Involucrando e invitando a todos los que nos están escuchando a que se empiecen a involucrar, porque al igual que yo, considero que es hasta que uno está adentro de un partido político que empieza a ver lo difícil que es la situación y desde luego encabezando un verdadero proyecto que trate
de cambiar toda la problemática que tenemos en Guatemala. Y pues bueno, es claro esto. Creo que la mayoría de personas al iniciar y antes de entrar en las ideas liberales y liberalismo clásico, ¿verdad? Eh, Quizás cayeron o caímos en el libertarianismo, eh, en el anarquismo o en cosas socialistas. Y es muy común en países de Latinoamérica que la juventud sea socialista o de izquierda, por lo mismo de que se adoctrinan a los jóvenes en las universidades y los padres tampoco es que hagan algo para entrenarlos o prepararlos contra el adoctrinamiento que harán en las universidades. Y pues veo que algunos de ustedes han tenido su formación y han aprendido bastante acerca de las ideas de libre mercado, pero con valores en, en el proyecto. Así que me gustaría que me hablaran un poco más acerca del proyecto de Fusionista. ¿Cómo no, Alejandro? El proyecto es bien sencillo, es un proyecto político. Esa es la respuesta corta. Es un proyecto político de corte liberal clásico y con una estrategia de fusionismo que tratamos de implementar para poder generar la masa necesaria, primero para entrar a la legalidad, que ese es son otros 20 pesos, ¿verdad? Crear un partido político aquí en Guatemala es sumamente complicado. Entonces, ya de entrada tenemos eso, que las ideas de libre mercado, las ideas de gobierno limitado, vienen a chocar bastante con la gente por una razón muy sencilla. Cuando una persona nace en un sistema determinado y no conoce otra cosa más que eso, es muy difícil que vaya a querer hacer un cambio y él llega a entrar a una zona de confort que no le permite ver más allá de sus propias fronteras, yo creo que ni de su propia cuadra. Entonces termina pensando que el sistema es así y que el problema son las personas, cuando la situación es al revés. Las personas no son un problema, sino que el problema son realmente los sistemas que tenemos de gobierno. Entonces nuestro proyecto pretende, de manera muy sencilla, he de decirlo, porque no es complicado entender el proyecto. El proyecto pretende cambiar el sistema económico y político del país, convirtiendo a Guatemala en un país, esperamos, y Dios nos ayude, en el primer país capitalista completamente del mundo. Hoy por hoy tenemos ciertos rasgos de capitalismo en muchos países, y como lo dijo Héctor, principalmente en China, que hoy por hoy es el país más capitalista del mundo. Pero tiene una diferencia con el capitalismo de verdad, el capitalismo para todos, y es que no tiene un gobierno limitado a sus funciones, que esa es la otra parte que nosotros queremos que la gente entienda. Queremos limitar el gobierno a 3 funciones básicas, que son seguridad, tanto interna como externa. Estamos hablando de fortalecer la policía y el ejército. La justicia de verdad, estamos hablando de que vamos a tener más jueces, vamos a tener más fiscales y más recursos para que puedan hacer su trabajo, que hoy por hoy tenemos que más o menos el 95% de todos los delitos en Guatemala nunca llegan a juicio. Y la administración, construcción y mantenimiento de las obras de infraestructura del país. Junto con esto, pues lo que queremos hacer es llevar a Guatemala al camino del capitalismo, que es más plata en el bolsillo de la gente, menos intromisión del gobierno y menos estorbos. Y por lo tanto, la gente va a poder hacer sus propias reformas, vivir mejor y vivir con más plata en su bolsa, que es lo que hoy por hoy necesitamos. Entonces, esto va a conllevar que hagamos 5 reformas y que cambiemos la Constitución. Yo siempre trato de ser muy directo y por eso creo que a veces los programas se me hacen un tanto cortos, porque lo decimos muy claro, queremos cambiar la Constitución a una Constitución de corte liberal clásico. Liberales en lo económico, pero conservadores en lo moral, ¿verdad? Así que así de fácil es nuestro proyecto. El problema es implementarlo. Y partimos de que primero necesitamos dar a conocer el proyecto, generar la suficiente cantidad de líderes comprometidos dentro de los municipios, departamentos y a nivel nacional, para luego conformar un partido político que implica
meternos dentro de ese mismo sistema, que todo el mundo ya lo sabe, pero teme decirlo, que está completamente podrido y que los mismos políticos han ayudado a que sea completamente difícil que los partidos políticos pequeños y con 4 dimensiones puedan llegar al poder. Después de crear ese partido, pretendemos llegar en 3 vagones por lo menos, y como mínimo, al poder. El primero de ellos es en una elección ganar al menos una o 7 diputaciones y empezar a mostrar el proyecto dentro del Congreso de la República. El siguiente vagón, que serían después otros 4 años más, pues sería tener entre 20 y 25 congresistas para que tengamos un mayor peso y ya la gente conozca más el proyecto y hablemos aún más de políticas públicas, que es lo que ahora no hablamos en los círculos políticos. Es más, está prohibido hablar de política durante 3 años y 9 meses. Imagínate eso. Puedes poner pornografía, puedes hablar N cantidad de cosas, hasta puedes presentar a las chicas de combate haciendo ahí malas sumas, lo que tú gustes y mandes. Pero hablar de política es peor que hablar de vudú, he de decirlo de esa manera. Bueno, ya cuando tengamos en la palestra eso en el Congreso, pretendemos ir ganando voluntades, haciendo crecer el partido político, y en una tercera instancia llegar por lo menos a entre 50 y 60 diputados que nos van a ayudar junto con el presidente de la República, la presidenta de la República, a tratar de hacer digamos, una consulta popular patriótica, en donde simple y sencillamente le vamos a preguntar a la gente, ¿quiere cambiar usted el sistema de Guatemala por un sistema de gobierno limitado y capitalismo para todos? ¿Sí o no? Responda. Vaya, ahí está, listo. Cuando eso suceda y gane el sí, pues ya hacemos una ley habilitante en el Congreso, aplicamos las 5 reformas, cambiamos la Constitución y esperamos que en 4 años este país sea uno de los más prósperos de toda la región. Va a llevar un tiempo, no es una varita mágica. En eso sí tiene razón el presidente Alejandro Yamatei, que no tenemos una varita mágica y las cosas no se pueden hacer como haciendo un conjuro. Va a llevar algún tiempo, pero sabemos que las primeras, las primeras acciones que ese gobierno limitado y esa apertura de mercados va a crear un boom increíble de riqueza para todo el mundo, y la gente poco a poco va a salir de esa pobreza que ya nos está acercando a Haití. Estamos muy, muy cerca de Haití. Va a empezar a sacarla y sacar a la gente de la miseria, pasarla a la pobreza, de la pobreza a la clase media, y así vamos a ir subiendo. Ya podemos ver millonarios, Maseratis y todo lo que tú gustes aquí en Guatemala, pero sobre todo vamos a empezar a ver que las familias ya no se van a romper, Alejandro y amigos, porque es increíble ver cómo todos los días gente de los más escasos recursos, lo poco que tienen, un terrenito heredado por el abuelo, por la mamá, los papás, lo empeñan, lo van a poner en hipoteca en algún banco del sistema, o con un prestamista a través de un colombiano, ¿verdad? Y agarran camino para uno de los desiertos más peligrosos de todo el mundo, que es el desierto de Arizona, para tratar de pasar al sueño americano, que de hecho, o sea, de paso ya también se está viniendo abajo, pero aún es un sueño americano que les permite mandar a 3 millones de guatemaltecos residentes en Estados Unidos, más o menos entre 10 y 12 mil, si no es que 15 mil millones de dólares al año. Entonces, ese es nuestro proyecto, mi estimado Alejandro, a grandes rasgos, porque yo soy el de los grandes rasgos, pero mis colegas van a ahondar un poco más en esas reformas tan puntuales que van a hacer que Guatemala cambie. Es muy probable que la gente diga, pero es que van a estar hablando un montón, así vamos a estar hablando un montón. ¿Qué quiere que bailemos? Como los candidatuchos que se están viendo allí en la pre-campaña. Quieren vernos en ropa interior, eso es lo que a veces quiere la gente ver, ¿verdad? O la cancioncita, la manita que la mueves así. Nosotros no somos de ese tipo de políticos, porque los políticos hoy por hoy están mancillados su nombre, menospreciadas sus habilidades, y la mayoría de nosotros estamos desempleados. Pero los verdaderos políticos sí hablamos de este tipo de cosas, hablamos de planes, proyectos, hablamos de principios, hablamos de cambios, de reformas y de un plan que nos va a llevar de manera ordenada a cambiar la situación que actualmente vivimos en este país, que es muy difícil, y no solamente aquí en Guatemala, sino en toda América Latina, del Río Bravo para acá, y también un poquito más arriba también tienen esos problemas, en donde el sistema está haciendo que la gente sea más pobre, tenga menos libertades, y por ende viva como estamos viviendo nosotros actualmente. Encerrados
encerrados en nuestras propias colonias, en lugar de los ladrones temerle a las rejas, nosotros le tememos a los ladrones, pagamos más seguridad privada para poder tener cerradas nuestras colonias y que nadie entre fácilmente. No te estoy diciendo que no van a entrar, porque sí entran al final del día. Y cuando esperas ayuda de la policía, lo que sucede es que los policías en sus carros de policía, sus motocicletas, no tienen combustible, tienen que empujarlas para que arranquen, o no tienen las patrullas, o es más, yo le pregunté a un policía la otra vez, mire, ¿cuántas veces va usted al polígono? La respuesta me dejó helado, Alejandro, me dijo, mire, yo desde que entré a la policía hace 8 años, no he disparado una sola vez mi arma, ni una sola vez, Alejandro. Y fíjense que cuando vienen los del narcotráfico, mejor nos hacemos a un lado para que no nos maten. Esa es nuestra realidad, eso es lo que estamos viviendo, pero estamos tan adormecidos por la politiquería que tenemos encima y los candidatuchos que están a la orden del día, junto con los gobernantes, que pensar en un cambio real, verdadero, y que nos lleve a la prosperidad, parece como un sueño, parece ilusorio, y lo que la mayoría de políticos o gente con la que nos sentamos nos dice, eso es demasiado utópico, es una utopía la que ustedes piensan. Bueno, utopía eran los 10 puntos del Manifiesto Comunista de 1848, y ya para 1871, aquí en Guatemala ya habían aplicado hasta la educación pública. Entonces, para no extenderme más, dar este gran brochazo, voy a dejar en el orden de la jerarquía, pues, al ingeniero Muñoz para que complemente y a Gabriel Ortega para que cierre con la pregunta que tú nos has hecho acerca de qué es el proyecto del partido político en crecimiento fusionista. Adelante, Héctor. Gracias, Neri. Sí, pues básicamente nosotros tenemos un plan general que le denominamos la gran devolución, que es devolverle a los ciudadanos todas las funciones, recursos y atribuciones, funciones y recursos que el gobierno poderes, funciones y recursos que el gobierno le ha quitado a los ciudadanos para tratar de hacerlos ellos, ¿verdad? Y no puede, porque no es esa su naturaleza. La naturaleza del gobierno es únicamente el monopolio de la fuerza. Entonces, todo lo que hace, lo hace de forma coercitiva. Entonces, si él a mí me va a obligar a buscar servicios de salud, a buscar educación, pues lo va a hacer mal, porque eso no es algo que uno naturalmente necesite coerción para buscar. Entonces, uno a medida que va teniendo necesidades, uno las va supliendo a medida que va dándose sus posibilidades. En ese sentido tenemos, por ejemplo, hemos estudiado la pirámide de Maslow, ¿verdad? Para poder entender, porque siempre que nosotros hablamos de nuestro proyecto nos salen, es que esto solo se puede lograr con educación. Entonces sale la famosa educación y creen que toda la solución del mundo es la educación y creen que todos los países ricos se volvieron ricos por la educación. Y no, la pirámide de Maslow, de hecho, pone a la educación en el 4º escalón, ¿verdad? De 5. Entonces, primero tiene que resolver las necesidades más básicas, que son comida, vestido, seguridad, dónde dormir, respirar, tomar agua. Eso es las necesidades básicas. Y muchos de nosotros en Guatemala tenemos tanta pobreza que no logramos satisfacer bien esas primeras necesidades. Hacer más la educación que está en el 4º nivel, ¿verdad? De hecho, antes de la educación está la salud. Y generalmente nos ponen primero en orden de prioridades, nos ponen primero la salud. Si ves a los politiqueros, te hablan de corrupción, por ejemplo.
corrupción es un tema que a ellos les molesta. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen cubiertas todas las demás funciones y necesidades, ¿verdad? Entonces, no están pensando en nosotros. Y esa es la diferencia entre esos politiqueros y los políticos como nosotros. Nosotros sí pensamos en satisfacer las necesidades de la gente y estamos enfocados en los problemas que realmente tiene la gente. Nosotros hemos hecho encuestas y hemos llegado a las conclusiones de que lo que la gente realmente necesita son 5 áreas a ser atendidas, ¿verdad? La primera es la reforma política, que es reducir el Estado, y sin esa no se pueden dar las demás, ¿verdad? Porque tenemos un Estado obeso, grande, que consume infinidad de recursos. Lo mal, o sea, que no hubiera corrupción, ellos, ¿por qué? Porque le dan a la oferta en vez de dárselo a la demanda. Cuando una persona tiene su salario asegurado, no va a dar servicios de calidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de incentivo que lo obligue a dar un buen servicio, ¿verdad? Porque sabe que si hace algo bien o hace algo mal, igual va a ganar. Entonces, ¿qué va a hacer? No se va a esforzar. Son muy pocas las personas que a pesar de eso se esfuerzan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les enseñaron valores y principios en casa y toda la cosa. Pero llega un momento en el que el mismo sistema los atrapa y no los permite seguir avanzando. Entonces se sienten frustrados. Es el caso de, imaginemos, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero, por ejemplo, llega una persona que tiene buenos valores y principios y lo contratan en la aduana de un puerto. Y llega y la primera persona que atiende le dice, mire, aquí está lo que tiene que hacer, páselo a la persona que tiene, a la que manda, ¿verdad? Y entonces viene la persona y se asusta y dice, ¿cómo es posible? Me está tratando de sobornar, ¿verdad? Y va y denuncia. Y les aseguro que a las 3 de la tarde esa persona ya va para afuera, ¿verdad? Ya la despidieron. ¿Por qué? Porque no se ajustó, no se alineó al sistema. Y eso lo vemos repetidamente a todo nivel, ¿verdad? Incluso cuando nos quisimos inscribir como partido político, nos topamos una barrera de ese tipo, ¿verdad? Eso te da la impresión de que eso tuvieron que hacer los otros partidos para llegar a la contienda. Entonces, nuestra primera reforma es, en la parte política, reducir el gobierno a sus 3 funciones principales y nada más. Entonces, vamos a pasar de 14 o 15 ministerios, que de hecho quieren subir otros 2 ministerios más. Entre los políticos de ahora hay unos que están promoviendo hacer 2 ministerios más. Aumentarlos los pensamos reducir a 7, ¿verdad? Que sería uno de Hacienda para recaudar los impuestos, uno de Gobernación, el otro de Relaciones Exteriores, el de Comunicaciones, de Infraestructura, ¿verdad? No me acuerdo de los otros, pero digamos, vamos a eliminar todos los ministerios como el de Economía, el de Energía y Minas, el de Agricultura y Ganadería, el de Salud, el de Educación, todos esos superministerios que tenemos que consumen muchísimos recursos y lo único que hacen es poner trabas a la iniciativa privada para que no pueda avanzar y dar sus servicios en santa paz, ¿verdad? No, ellos creen que necesitamos ser controlados en las cosas que pues vamos a buscar dar buenos servicios. Y si tenemos, hay una máxima que nos dice nuestro profesor Alberto Mansuetti, que es sin excelencia, sin competencia no hay excelencia.
Y entonces, cuando nosotros tenemos competencia, vamos a dar un buen servicio. Cuando no tenemos competencia, que es el caso de que del gobierno ese protector, el que crea monopolios, el que pone privilegios para unos y para otros, que ahí estoy hablando tanto de los comunistas y socialistas como los de la derecha mala, mercantilista, que lo que hacen es generar pequeños espacios de privilegios para sus agremiados y no permiten que otras personas entren a competir, y entonces ellos se pueden poner de acuerdo, establecer precios mínimos y máximos, y entonces ya no compiten realmente, sino que cada quien dentro de sus privilegios establecen las condiciones en que van a manejar el mercado y van a dar una apariencia de competencia, ¿verdad? Entonces, su competencia va más en torno a quién hace el anuncio más bonito, el que convence más con su retórica y esas cosas. Entonces, nuestra intención en esa primera reforma es, al reducir el gobierno, vamos a liberar recursos, y esos recursos los vamos a utilizar para fortalecer la seguridad, la justicia. Vamos a tener mejores policías, mejores soldados, la justicia vamos a tener a los mejores, más y mejores jueces, más y mejores empleados del organismo judicial, que estén bien pagados, bien equipados, conozcan, pues que estén bien capacitados para poder cumplir su función, ¿verdad? Por otro lado, la parte de carreteras, acueductos, tratamiento de aguas, cosas que realmente la gente no hace porque no se le obliga. Entonces, ahí es donde sí tiene que entrar el Estado. En el momento en el que se permite que haya algún incentivo y alguna ganancia en algún negocio, pues entonces el gobierno quita las manos y permite que los estados hagan esas obras de infraestructura. Imagínate el caso de la basura. En vez de que el Estado estuviera regulando el asunto de la basura, permitieran que libremente una empresa compre la basura de toda la población, o por lo menos la reciba gratis, ¿verdad? Y utilice eso para generar energía, para hacer cosas que realmente le generen recursos, el problema de la basura va a dejar de existir. Vemos un caso similar en Suecia, ¿verdad? Que ellos hasta están pidiéndole a otros países que les manden su basura para ellos poderla utilizar de nuevo, ¿verdad? Pero para eso se necesitan muchos recursos, mucha tecnología, que actualmente nosotros no podemos ni soñar porque todos nuestros recursos nos los quita el gobierno, ¿verdad? ¿Para qué? Para ellos manejar esas cosas que sí en nuestras manos serían oro y en las manos de ellos se convierten en solo basura. Entonces, la otra parte de esa reforma es, como vamos a reducir el gobierno, eliminamos de los 20 y pico, 30 y pico impuestos que estamos manejando actualmente, vamos a dejar solo y ese impuesto va a ser al consumo, no a la productividad. Actualmente tenemos impuestos que nos obligan a pagar si nosotros ganamos dinero, si nosotros tenemos intereses, si nosotros tenemos un negocio que genera rentabilidad y que nos permite ser más ricos, nos castigan con impuestos. Si nosotros le regalamos a nuestro hijo algo, tenemos que pagar impuestos por eso. Entonces, todas esas actividades, lo único que hacen es que nosotros podamos invertir. Y le quitamos el dinero a las personas antes de que inviertan, pues su inversión es menor, la rentabilidad es menor, y entonces va a poder gastar menos, y entonces la economía sí se deprime. En el caso de que
solo estemos grabando el consumo, pues la gente de todas formas para eso genera dinero, para consumir. Entonces, sí van a haber ingresos del Estado. De hecho, actualmente tenemos un impuesto muy parecido a ese, que es el IVA. El IVA solito podría generar más ingresos más ingresos fiscales que lo que necesitaríamos para mantener esos ministerios. Si nosotros quitamos esos otros ministerios, haciendo una correlación en cuanto al presupuesto actual, más o menos gastaríamos entre 26 y 30 mil millones de quetzales. Y en el impuesto del IVA se recauda más o menos poco más de 45 mil millones. Entonces, estamos hablando de que con ese impuesto nosotros no solo tendríamos para mantener el gobierno, sino que también para pagar la deuda que ya tenemos, ¿verdad? Tenemos una deuda exorbitante. Entonces, y a eso nos referimos los liberales clásicos cuando queremos que Guatemala salga adelante, porque nos tienen endeudada, nos tienen con la moneda que cada vez vale menos, y esa es parte de esa reforma, de esa primera reforma, regresar al patrón oro y establecer una moneda dura que no se deprecie, ¿verdad? Entonces, el oro siempre mantiene su valor, no importa qué pase, lo único que puede pasar es que otras monedas pierdan valor frente al oro, y entonces nosotros vamos a ir ganando, nuestro dinero va a valer más, ¿verdad? Y por miles de años el oro ha sido moneda, o sea, no es algo que nosotros nos estamos inventando ahorita, no es algo que sabemos que no va a funcionar, al contrario, funcionó miles de años, y lo que estamos viviendo ahorita, ese es un experimento. Entonces, que no tengan pensando que el dinero fiat es algo que ya está probado que funciona. No, es un experimento que no ha funcionado y que hasta aquí a la fuerza lo han hecho tratar de caminar, y lo que hemos visto es cómo nos hemos ido empobreciendo cada vez más. Yo cuando me pongo mi vida con la vida de mis papás o la de mis abuelos, puedo ver cómo mi abuelo pudo comprar, él se vino de Mataquescuintla, aquí a Guatemala, de solo con los zapatos y la ropa que tenía puesta. Y él, con el fruto de su trabajo, compró fincas, tenía un balneario, tenía una casa que medía una cuadra completa con piscina adentro. Después compró otra casa en Carretera Salvador, otra mansión inmensa que tenía allá, y manteniendo 2 familias, ¿verdad? Entonces, mi papá solo tuvo una familia, gracias a Dios, pero él también en su momento ha podido comprar 2 casas y todo, pero se ha ido viniendo a menos, ¿verdad? Y en mi caso, mi escolaridad es muchísimo mayor que la de mis antepasados, y no logro comprar casa, no logro cambiar mi carro, no logro un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho de cierta forma que nos ahoga. Nuestro dinero, no importa cuánto ahorremos, a mí me han estafado varias veces. De hecho, cuando alguien me llama y es un número desconocido, yo prefiero no contestar. ¿Por qué? Porque sé que hay un montón de estafadores, cosa que no sucedía cuando yo era pequeño, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, yo llamaba a los bomberos para molestar, buscaba en la guía telefónica al señor de apellido Calvo para decirle que era yo uno de sus pelitos, cosas así, ¿verdad? Pero no recibimos tipo de llamadas. O sea, ahora nos están ofreciendo, ganó un carro y que tiene que mandarnos dinero de esta forma y esta otra. Y ahí hay un montón de gente que usa. Y
Y eso no lo veíamos antes, ¿verdad? Y estamos cada vez más unidos, con nuestro dinero vale menos, entonces tenemos que ver formas creativas de conseguir dinero. Y lastimosamente mucha gente que no tiene valores éticos, morales bien firmes, caen en ese tipo de acciones, ¿verdad? Entonces vemos cómo eso es un grave problema. Y la última de esa primera reforma es la apertura del mercado político, ¿verdad? Si tú analizas, nosotros como fusionistas estamos haciendo un análisis de todos los candidatos que están en contienda en este año. Y aquí tengo a mi sola al respecto. De hecho, la semana pasada ella hizo el análisis. Ella me dice, bueno, todos los candidatos son con tendencia y lastimosamente es nuestra conclusión, ¿verdad? Los que se llaman de derecha tienen políticas estatistas, ¿verdad?, que ayudan a la izquierda. Los que se llaman de centro son izquierdosos que no se animan a decir que son de izquierda, y la izquierda blanda, y ¿verdad?, que andan ahí haciendo manifestaciones violentas y de todo. ¿Verdad? Nuestro mercado político está cerrado y solo nos permiten votar el más malo, ¿verdad? No libre competencia de partidos políticos tendríamos participando, ¿verdad? Pero aunque hicimos nuestro esfuerzo, no nos permitieron entrar, ¿verdad? Vemos ahí a una Gloria Alves, ¿verdad?, que ella quisiera participar también, pero la ley establece que ella no puede porque no tiene la edad, porque no tiene un partido que la está... nosotros estamos de acuerdo en que necesita un partido, ¿verdad? Pero las demás limitaciones no tendrían por qué estar, ¿verdad? Entonces, nosotros vimos en nuestra clase de formación, vimos una serie sueca que se llamaba Borgen, y ahí la protagonista se peleó en su partido y dijo, bueno, yo voy a hacer otro partido. ¿Y qué hizo? Contrató un local, contrató un publicista y empezó a llamar adeptos. No tuvo que ir al registro, no tuvo que conseguir 1000 firmas, no tuvo que conseguir... Te estamos perdiendo un poco, 27 Héctor. firmas, Héctor, no tuvo que pagar ningún dinero, no tuvo que hacer nada. O sea, simplemente dijo, yo pongo mi parte. Héctor, te estamos perdiendo lamentablemente. Esa vamos última parte de esa primera... Héctor, te estamos perdiendo. Vamos a dejar que Gabriel termine la idea y luego pasamos a la siguiente pregunta porque no te estás cortando mucho. Okay. Gabriel, cerremos ahí la pregunta de Alejandro y pasamos a la siguiente. Que nos encanta que nos hagan preguntas, la verdad. Estamos aquí listos para responder a cualquiera. Ya te podrás dar cuenta que tenemos largas y vastas respuestas para todas, pero yo tengo las cortas. Así que, bueno, vamos con Gabriel y terminamos. Gracias. Con esta pregunta, Gracias, don Neri, y gracias, Héctor, ahí por expandirnos en cuanto a la primera reforma. Te hablamos de 5 reformas, Alejandro, y para toda nuestra audiencia que bueno, quiera conocer en qué se amparan, ¿no? ¿Cuál es el soporte de estas 5 reformas? Pues se basan en 3 principios del liberalismo clásico. El primer principio, el gobierno limitado; el segundo, mercados libres, al cual compete la siguiente reforma de la cual te voy a hablar, que es la de la reforma económica, que es básicamente eso, liberar los mercados a la libre competencia. Hoy por hoy,
los guatemaltecos tienen la idea errónea de que tenemos un sistema capitalista y que por ende el sistema capitalista es el malo. Es un error que nosotros los fusionistas evidenciamos. No hay y no ha habido en Guatemala capitalismo de verdad. En ningún otro país, como bien lo mencionaba don Neri a inicios de su intervención, ¿no? Queremos que Guatemala sea el primer país del mundo 100% capitalista, sin privilegios para nadie. Queremos impulsar esta reforma económica y decirle a la gente, ¿no? El gobierno ya no se va a meter, ya no se va a entrometer en sus actividades y ahora usted va a ser responsable de poder salir adelante por sus propios esfuerzos, por las ganas que le eche, claro, permitiendo que el gobierno se encargue de garantizar que haya seguridad, justicia y buenas obras de infraestructura, es decir, todas las arbitrariedades necesarias para que los guatemaltecos podamos desarrollar todo el resto de actividades normales. El último principio del liberalismo clásico, la propiedad privada, es el que sustenta nuestras últimas 3 reformas, la reforma en educación, una reforma médica y una reforma pensional, ¿no? Nosotros hablamos de que esta, al igual que muchas otras esferas como el deporte, como la cultura, el cine, etcétera, pues son de naturaleza privada y que lamentablemente el gobierno ha usurpado durante muchísimos años, siguiendo precisamente los 10 puntos del Manifiesto Comunista de 1848, pues se han robado estas funciones, se han robado los recursos, se han robado los poderes de la sociedad para poder desempeñarlas de la mejor manera. Hoy por hoy tenemos al Ministerio de Educación, que literalmente está por gusto porque los jóvenes, como vos, Alejandro, como yo, tristemente salimos de estudiar sin mayor conocimiento. Creo que para mejor ejemplo, aquellos padres que son homeschooling, que han visto este problema en el sistema educativo de Guatemala y que no le ceden a sus hijos al gobierno, pues. De la misma forma, la medicina, hospitales donde no hay medicamento, donde no te atienden, y si te atienden, pues lo más probable es que salgas peor de lo que tú te fuiste a atender, tristemente. Y de igual forma el ICS, mira, es desastroso, y ahora con esta nueva disposición que las empresas con un solo empleado tienen que someterse a pagar ICS, pues vamos a tener mayor ineficiencia. Si de por sí es ineficiente, imagínate ahora que la planilla vaya a crecer aún más. Entonces creemos que estas esferas, que por naturaleza son privadas, debiesen de regresar a ser operadas por los guatemaltecos, es decir, la educación, los padres de familia en conjunto con los maestros, con los buenos catedráticos, brindar un servicio educativo de calidad, de igual forma que los médicos, los doctores y los encargados de las cajas de seguros principalmente. Entonces, definitivamente es algo complejo, pero no difícil de llegar a hacerlo, que es difícil, como bien decía don Neri, llegar a hacerlo, pero nuestro proyecto en sí es muy sencillo. Limitemos al gobierno lo que debe de hacerse y dejemos que los guatemaltecos se encarguen de todo lo demás, sin mayor intervención. Esto, claro, implicaría rendir pactos, protocolos y tratados internacionales que tenemos. Nosotros lo tenemos bien claro, tenemos que salirnos de la ONU y de todas las demás, de los demás entes supranacionales que atenten contra nuestra soberanía. Obviamente, en base a todas estas regulaciones que hemos tenido de estos entes supranacionales, han nacido en nuestro país muchísimas leyes malas que tenemos que ir a derogar. Nosotros decimos que como buenos políticos, nuestro trabajo no es ir a legislar más, sino que a deslegislar todo lo que han hecho estos personajes politiqueros alrededor de tantos años. Así que tenemos que rescindir pactos y protocolos internacionales, derogar leyes malas y aplicar estas 5 reformas que te hemos expuesto el día de hoy. Después de aplicar las 5 reformas, de verdad va a empezar a haber un cambio que nunca habíamos visto en nuestro país. La gente va a tener más plata en sus bolsillos y el gobierno ya no se va a estar metiendo en la vida de los guatemaltecos. Imagínate servicios educativos de buena calidad, servicios médicos de buena calidad y que no exista esa intromisión tan nefasta que hoy por hoy hay de los gobernantes, ¿no? Para esto se necesita tener los conocimientos, los cuales te garantizo que los
tenemos. Se necesita de la voluntad política que la mayoría de quienes han sido electos en nuestra historia democrática ha carecido, y se necesita que se den las condiciones necesarias. Te resalto el tema de la voluntad política porque solo un verdadero político puede llegar a hacer este tipo de cambios, y solo con verdaderos políticos podemos llegar a hacer este tipo de cambios. Como bien lo decíamos al inicio del programa, tristemente hemos tenido politiqueros. En nuestras redes sociales van a encontrar la referencia que hicimos hace algunas semanas de que los politiqueros son como huevos de carnaval, ¿no? Tan llenos de confeti que solo basura prometen. Entonces, creo que tenemos preparado unos videos para hacerle ver a la gente cuál es la diferencia entre un buen político y un politiquero. Así que, si los presentamos, Alejandro. Al parecer Alejandro se ha quedado frisado, pero vamos a esperar a que reactive su cámara. Con mucho gusto. Ahí está, ya está de nuevo Alejandro, listo. Ahí está. Vamos a verlos, pues. Creer que es política. Es como creer que esto es música. En la guagua se siente el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, solo que no. Y se me Deja ya de escuchar a falsos artistas, pero más importante aún, deja ya de escuchar a falsos políticos. Los politiqueros no saben nada de buena política, porque carecen de formación en esta área. No seas con ellos, y aprende con nosotros a través de nuestro programa de formación. Ponte en contacto para brindarte más información de cómo puedes obtener una beca, y estudiar la buena política con los mejores. Desde que te levantas, te ves sumergido en un mar de noticias falsas, memes y TikToks que encuentras en redes sociales. Contenido que no te aporta nada bueno, te desinforma y te confunde mucho. Los politiqueros lo aprovechan para desviar tu atención de los temas importantes. Son basura. Basura, basura, mega basura. No sigas perdiendo tu tiempo con esa clase de contenido. Mejor inviértelo y participa de nuestras células de formación política, en donde aprenderás de temas que sí son importantes. Entra y participa en los diferentes horarios que tenemos preparados para ti. Deja ya de consumir politiquería y aprende de verdadera política con vos. Y pues bueno, acá podemos ver dos de los spots que ha sacado Fusionista, donde nos hacen una exposición de la politiquería y el circo que se está viviendo acá en Guatemala, y a través del partido o a través del proyecto también, porque no, más que un partido, son un proyecto, ya que pertenecen al Foro Liberal de América Latina, ¿es verdad? Entonces, sí, es correcto, no estamos solos en esta brega. De hecho, creemos que tenemos que movernos en bloque para poder transitar todos por un capitalismo sano. Digamos que no es lo mismo estar aislados en un solo país que tener a otros vecinos que también comulguen con las mismas ideas y hagan el mismo match. Entonces, sí, en efecto, y por cierto, vamos a tener el próximo 18 y 19 de marzo el 8º Foro Liberal de América Latina. ¿Te acuerdas que te hablé de que hace algunos años por el 3er foro yo entré al partido? Bueno, pues va a ser el 8º. Esto es en contraparte con los foros de Sao Paulo, el foro de Puebla, creo que también es súper comunista.
Entonces tratemos de hacerle un frente a esos foros para hacerle ver a la gente que tenemos que cambiar el sistema, no solo de nuestros países, sino que en bloque, conjunto, para poder avanzar más rápido, que es básicamente lo que está tratando de hacer ahorita África, que le está yendo muy bien, por cierto. Ellos sí tienen un tratado de libre comercio entre todas las naciones. Te invito a que alguna vez hables de eso, investigues, y básicamente es lo que nosotros queremos, hacer que toda América Latina, desde la Patagonia hasta allá por la parte más congelada de Canadá, transformemos nuestros países y vivamos de mejor manera, como más o menos se vivía hace unos 100, 150 años. Es básicamente eso. Entonces, sí, en efecto, estamos adscritos al Foro Liberal de América Latina, que si bien es cierto, viene siendo un tanque de pensamiento, aglutina la doctrina y la filosofía para que los partidos políticos puedan hacer la brecha necesaria y transformar a las naciones por medio de los milagros políticos. No hay aquello de que el primero es la economía, eso es falso. Olvídate de eso de una vez, y todos los que nos ven. Por más que ustedes se esfuercen en este sistema que tenemos, mercantilista, estatista, por más que hayan, digamos, les diga a Javi que pueden lograrlo si ustedes lo piensan, si lo creen, que se va a confabular el universo y los astros, el sol y no sé qué otras cosas, olvídense, no lo van a poder lograr. Esa es la razón por la que no vamos a vacaciones ni siquiera a El Salvador, pues. Nos cuesta un montón apenas llegar a fin de mes para pagar nuestras deudas y nuestros compromisos. Entonces aquí está el 8º Foro Liberal de América Latina, el 17 y 18 de marzo va a ser en Puebla, México. Pueden entrar a www.foroliberaldeamericalatina.org. Ahí van a encontrar todos los enlaces para poder viajar a México, y si no, pues también tenemos la participación vía virtual. Tenemos conferencistas increíbles de Guatemala, Perú, México, Argentina, Guatemala, que van a estar ahí hablando acerca de lo que se necesita hacer, Alejandro, para transformar los países y después transformar nuestras vidas. Porque si no hay milagro económico, político, primero, olvídense que va a haber un milagro económico. No se puede. China ya lo demostró fehacientemente después de vivir no sé cuántos años en el comunismo, como unos 40 años. Muere Mao y pues, Deng Xiaoping ya hace unos cambios, las zonas especiales de comercio, y ya ustedes pueden ver ahora el panorama completo. El final de la fotografía es que hoy China está en todo, literal. A pesar de las restricciones, la guerra económica, política que le hacen, yo estoy transmitiendo ahorita con un cable chino, un pedestal chino. Este teléfono que estoy usando también es de por allá, de por Asia, específicamente de Corea, y pues todo el mundo está así. El comercio ya se volvió global y China lo está liderando. El capitalismo no ve banderas, el capitalismo ve apertura económica, encuentra el milagro político y luego entra el milagro económico para hacer los cambios y que la gente viva mejor. Entonces de eso vamos a hablar en el 8º Foro Liberal de América Latina. Invitadísimos todos tus viewers para que puedan entrar a ese foro. Son 2 días de conferencias, no son de baile, tampoco son de marchas, ni de disturbios, nada, es política pura. La política que se necesitó hace 20 años, para que hoy no estemos con los huevos a 1.50. Vete a la tienda a ver si no te cuesta 1.60 un huevo, hace un año te costaba un quetzal, 1.10 y mucho. Pero esa es la realidad hoy, y como a veces a la gente no le gusta que le explique a uno con datos y con ensayos filosóficos, bueno, pues ahí está con huevos, listo, el huevo está a 1.50, ya, lo entendió, ¿verdad? ¿Y su sueldo cómo está? Pues está igual o peor. Es más, ¿tienes trabajo? Esa es la pregunta, hay que preguntarle a la gente, ¿tienes trabajo? ¿Tienes trabajo para poder comprar huevos? Ah, muy bien. Todo el mundo dice, a partir de la pandemia ya no tenemos trabajo. Mentira. Ya no hay pandemia, ya nadie se acuerda de la pandemia. Solo algunas personas andan con su mascarilla ahí, que de plano va, pero ya no hay pandemia, se acabó esa vaina. Entonces el problema es la economía y es la política, y eso es lo que mucha gente no quiere aceptar, y lo que principalmente a los jóvenes, porque yo creo que tu público es un público joven, dinámico. Yo pues ya estoy entrado en años, igual que mi colega aquí a la par, pues Gabriel no, pero sí ya también es un viejo intelectual. Pero déjenme decirle, chicos, que definitivamente el cambio tiene que ser político. Olvídense de TikTok, de los reels de Instagram, de Snapchat, todo lo que tienen ustedes ahí, de que van a superar, van a prosperar.
Olvídense de la mentira que les están diciendo de que educándose y participando en las marchas del estudiantado. Olvídense de todo eso. 1 de cada 10 de ustedes cuando se gradúe, de milagros, va a conseguir trabajo formal. De milagros. Y olvídense que van a trabajar de esos, digamos, esas carreras excéntricas. Diplomado en veterinaria, olvídense, no van a encontrar trabajo, ya no se puede. Por eso la gente se va a Estados Unidos. Esos son los que votan con los pies. Ese es el voto con los pies. Y la mayoría silenciosa, aquellos que ya no creen en el sistema ni los políticos, pues ni se empadronan, ni van a votar, votan en blanco o votan nulo. Eso es más del 51% de la gente que debería estar votando. Tú agarras el 100% de los votantes, 51% le importa poco o nada quiénes van a ser los gobernantes porque ya saben qué es lo que van a ir a hacer. Robar, mentir, engañar y saquear. Esas son las 4 cosas que van a ir a hacer los políticos. Como dijo bien Héctor Muñoz, no importa que sean los mejor intencionados, bien estudiados, el sistema los va a corromper o los va a destruir. Solo tienen 2 caminos los que van a ir de funcionarios públicos en estas elecciones. Corromperse o destruirse, porque el sistema los va a destruir completamente. Y de eso vamos a hablar en el 8º foro, en eso estamos ahorita en el Foro Liberal de América Latina, de eso hablamos todo el tiempo y es lo que queremos transmitirle a la gente. Que el sistema es el problema, no es el candidato A, el candidato B, que no inscribieron al C, que le dieron de baja al D, ese no es el problema. El problema no fue el coronavirus, el problema no son los bloqueos, el problema es el sistema, cambia el sistema. Ese es el punto, tienen que cambiar el sistema. Si no hay cambio de sistema, váyanse olvidando y muchas gracias por participar. Empiece a preparar las escrituras de su terreno o a buscar un préstamo para luego desaparecer, prepárese a subirse a la bestia, pero no a cualquier bestia, sino al tren ese mexicano donde la gente se cae y le amputan las piernas. Prepárese a ser asaltado, violado, secuestrado, extorsionado otra vez. Y si la migra no lo agarra o se estrella el camión que lo lleva ahí por Texas, pues vaya a conseguirse 3 trabajos y vea cómo manda aquí lo que le sobra de lo que gana en Estados Unidos para que su familia medio progrese con esos 15,000 millones que también se van diluyendo en las comisiones y en todo el trasiego que se hace para acá a Guatemala. Esa es nuestra realidad, Alejandro, es la realidad, estimados viewers, se las tengo que decir así cruda, sin anestesia, y lo peor de todo que les tengo que decir la siguiente verdad: la cosa no va a mejorar, va a empeorar. Olvídense que vayamos a ver los huevos a 1.10 otra vez, eso no va a suceder. O 4 panes por un quetzal. Vaya, las tortillas, pues, hablemos de tortillas, 4 tortillas por un quetzal, eso ya no va a pasar. Lo que va a suceder es que a lo mejor ya no podemos comprar, vamos a tener que elegir entre comprar huevos, pan, tortilla o carne. Cualquiera de las 4 porque ya no va a alcanzar. A mí ya no me alcanza y tengo 3 trabajos. Entonces, ¿van a encontrar trabajo? No, olvídense, los call centers. Pues ya con los impuestos que van a empezar a meter porque tenemos que pagar la deuda del IX, que no es nuestra, hay que hacer un impuesto, dijo el ministro, ¿verdad? Entonces, olvídense que la gente va a querer seguir invirtiendo aquí en Guatemala, la inversión extranjera, menos el ahorro que no hay aquí en Guatemala, no va a funcionar. Entonces, váyanse preparando porque esto se va a empeorar y tal vez lo más seguro es que no lleguemos al punto Cuba, es que ese es el error de los anticomunistas. Es que no tenemos que ser como Cuba, que nos gobierna, el barbudo, que nos... No tenemos que ser como Venezuela, que está Chávez. Va, está bien, pero ¿saben cómo vamos a terminar? Vamos a terminar como Haití. Esa es la realidad que tiene Guatemala hoy por hoy, porque ya se le está acercando en parámetros de pobreza, de miseria, de analfabetismo, de violencia. Creo que sí les ganamos, pero vamos por ahí, vamos a ese punto Haití, en el que ahí no hay justicia, ni libertad, ni comercio, ni nada, y todo el mundo mira cómo le haces una anarquía total. Esa es la realidad que nos va a tocar vivir, amigos. Ustedes que nos están viendo, jóvenes, prepárense porque... Bueno, nosotros que medio tenemos algunos años, creemos que podemos aguantar esa situación, pero ustedes, a como se han creado como en esas burbujas especiales en las que los meten, que nada los lastime, que les dice uno algo y ya se sienten ofendidos, pues olvídense, como Haití se los va a llevar el río completamente. Pero pueden hacer un cambio y ese cambio es participar en política. Héctor, ¿qué puedes agregar? Pues sí, que mientras no nos apoyen, porque ese es el problema,
cada vez que nosotros hablamos de ese tema nos dicen, no, a mí no me interesa la política, que yo estoy dedicado a esto mío, y el problema es que el sistema nos mantiene tan ocupados que no nos permite pensar en cómo salir del problema, sino que nos mantiene pensando en pequeños nuevos. Y para dar un ejemplo, nosotros sabemos que tenemos que cambiarle, no sé, el aceite al carro, tenemos que overhaul al carro, pero ahorita logrando conseguir dinero para poder pagar la renta, para poder pagar la comida, para poder pagar no sé qué, menos que voy a poder pensar en hacerle overhaul a mi carro, ¿verdad? O a veces estamos nosotros, yo no he logrado juntar para pagar, no sé, el fertilizante, ¿verdad? Y entonces ahora tengo que sembrar sin fertilizante y ni modo, ¿verdad? Va a tener que salir así. No da la cantidad que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque no pudieron invertir pero los cobran de inmediato y rapidito, ¿verdad? A mí, si yo no pago el día que la SAT decide que yo les tengo que pagar, me ponen de multa y es el doble, ¿verdad? Y tengo que pagar eso, y si se me olvida pagar o me hago el loco en algún momento, me ponen aún más multas, ¿verdad? Y multas que no tienen ni siquiera relación con lo que uno está ganando o lo que uno está pagando de impuestos, ¿verdad? Yo recuerdo cuando hubo un momento en que en el 2008 me tuve que ir a Honduras porque solo ahí me salía trabajo, ya no tenía trabajo aquí. Pues yo le pagué a mi contadora 2 años para que me declarara sin movimiento, que si cuando regreso ella no me había pagado los impuestos de los últimos años que yo había estado, o los de la SAT se hicieron los locos, ¿verdad? No puedo saber porque tampoco encontré a la contadora cuando regresé. Estuve en Honduras 2 años y cuando me topo con que tenía 5 años sin declarar impuestos, según la SAT, y me pusieron 92,000 quetzales de multa, ¿verdad? Y tuve que esperar a que el presidente diera ¿qué es? Una amnistía o algo por el estilo para que tuviera que pagar yo solo 26,000, ¿verdad? No, ni siquiera me quitaron, supuestamente la amnistía le quitaba a uno el 95% de la deuda, pero al final, a saber cómo lo manejaron, que al final tuve que pagar 26,000 de esos 95,000, ¿verdad? Gracias a Dios fue menos de lo que tenía que pagar, pero, o sea, entonces el gobierno, lejos de ayudarnos, nos están estorbando, y es lo que la gente no entiende. La gente cree que el gobierno lo cuida, que el gobierno está para ayudarnos, y la forma en que el sistema se protege a sí mismo es que nos da ciertos privilegios a unos y a otros privilegios y a otros privilegios. Pero ¿qué son los privilegios? Son pequeñas incentivos que nos permiten a nosotros tener una legislación que nos beneficia a nosotros. Al privilegio que tiene Gabriel Neri le representará 500 quetzales al año. Pero ¿quién tiene que pagar esos privilegios? Los pagamos nosotros. Entonces, a mí ese privilegio
Neri y ese privilegio de Gabriel y el... Héctor, te estamos perdiendo otra vez, mi estimadísimo. Creo que va a tener que terminar la idea, Gabriel. No compensan con el privilegio que yo estoy recibiendo. Bueno, eso es lo que quería ampliar. Ok. Gabriel, adelante. Gracias, don Eri. Sí, gracias, Héctor. Aparte de que el gobierno, al entrometerse, empeora todo y que definitivamente no apoya, muchos de estos privilegios, y creo que fue una de las ideas que planteó Héctor ahorita al final, aparte de que nos salen carísimos, no solo nos salen carísimos a nosotros, sino que ya se están endeudando a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los futuros bisnietos, si es que tendremos. Entonces, me gustaría enlazar esto con el tema de la participación, y sobre todo la participación juvenil, ¿no? Por esta época electoral aparecen muchos influencers en redes sociales, muchos tiktokeros diciendo que hay que empadronarse, que hay que apoyar, aunque sea por el mal menor, que sea irse por el mal menor. Y Alejandro y a toda tu audiencia les decimos, nosotros los fusionistas no creemos que el mal menor sea la solución. Definitivamente, el mal nos va, como diría mi abuela, con el mal nos carrocea la mula, decía mi abuela, pero con el mal menor, de igual forma nos va a ir mal. Miren las elecciones de 2019, no votaron por la peor candidata que estaba, votaron por el que era menos malo y miren cómo estamos. Y como bien lo decía don Neri, vamos para peor también en estas elecciones. Entonces, no caigan en eso de que no, es que es nuestra responsabilidad ir a votar con tal de que no quede el más malo de los malos, que quede uno que sea menos malo. No. Realmente no es cuestión de personas, no es cuestión de personajes, es cuestión de sistema. Es por eso que creo nuestro mensaje es vital que lo escuchen la mayoría de jóvenes que están en edad de votar y también los adultos, ¿no? Nosotros hablamos de la huelga electoral y el abstencionismo, el voto nulo, el voto en blanco, porque creemos que hasta que la gente entienda que el problema es el sistema y que el problema es que el gobierno se meta en sus vidas, no vamos a cambiar, definitivamente. Muchos de nosotros los jóvenes queremos empezar a participar e involucrarnos. Ok, de acuerdo, pero hagámoslo bien enfocados. Por eso invitamos a todos a que puedan adherir a nuestro proyecto político, que se formen y que estudien en política para que no se dejen comprar por estas ideas que, como bien lo decía Héctor, terminan siendo los típicos ofrecimientos de los politiqueros, que privilegios para unos pocos, principalmente privilegios económicos para algunos y privilegios sociales para otros. Entonces, el mensaje es, no vote, no vote. Yo veía una imagen que me daba mucho la atención que decía, si vota, vótelos, haciendo referencia al voto nulo, ¿no? Si va a votar, vótelos, pero tírelos como tal, ¿no? El hecho es de que no tenemos actualmente candidatos que promuevan un cambio de sistema, salvo nosotros, pero pues nosotros no estamos en la palestra política aún, ¿no? Dios mediante, en 2027 esperamos ver nuestro logotipo en las papeletas y hasta entonces le decimos a la gente que nos apoye, que le apueste a una propuesta real de cambio de sistema y no más promesas y no más privilegios como lo hacen los mismos de siempre. Claro, y pues bueno, aprovecho también para hacerle publicidad, por así decirlo de una forma, e invito a viendo el episodio de podcast a que vean la entrevista que tuvo ayer Jorge. Jorge es parte también del movimiento fusionista que tuvo en la radio Libertópolis por la tarde en los Liberclásicos con el profe Alberto Mansuetti, donde juntamente con el profe hablan de eso, de la cubanización o haitización, y ahí ellos hablan de cómo está corrupto el sistema, cómo está podrido el sistema, cómo en países como Guatemala no es la gente la que elige candidatos, sino es el sistema quien te elige quién participa y quién no. Y claro, acá tenemos un ejemplo de partido que no pudo participar porque el sistema no se lo permitió.
Sí. Entonces les estaré dejando el link de la entrevista en la descripción y espero que le puedan ir a ver porque está muy buena. Yo ya tuve la oportunidad de verla y me gustó bastante, como siempre, el profe Mansuet dando buena cátedra, que también, entonces espero que la puedan ir a ver. Sí, en efecto, así fue. Tenemos varios canales para que puedan ver qué es la política, amigos. O sea, vean, a mí a veces me preocupan los jóvenes porque los jóvenes están enfocados en otras cosas, principalmente porque no pagan sus cuentas, decirlo así. No han logrado pagar sus cuentas. Buena parte de ellos pues viven aún en el núcleo familiar y está bien. No tengo ningún problema con eso, pero eso también les quita un poco de la realidad de la salvaje jungla de estatismo que hay afuera. Cuando empiecen a pagar impuestos directos, ya me van a contar, aunque sean pequeños contribuyentes, ya los quiero ver yo pagando eso y tratando de llegar a fin de mes pagando la renta. Y es importante que se eduquen, chicos, amigos que nos están escuchando, nos están viendo, que ven este podcast, porque la política tiene que ver mucho con ustedes, lo tiene que ver todo literalmente, o sea, el sistema en el que viven actualmente, cómo se transportan, qué es lo que comen, cómo se divierten, sus redes de internet, todo eso tiene que ver con la política. Aunque ustedes juren y perjuren que no es así, es así. Absolutamente todo tiene que ver con eso, su educación, la forma en que los uniformaron, la forma en que los educaron, todo tiene que ver con la política. El hacer ese cambio implica que ustedes tengan que ver cosas diferentes, y esas cosas diferentes somos nosotros. No es que seamos nosotros cosas, sino que nosotros decimos esas cosas diferentes que ustedes necesitan saber. Por ejemplo, tenemos que hablarles de patrón oro, que es realmente la expresión esa de, no tengo plata, no tengo pisto, no. Esa es una expresión válida, porque la plata era realmente eso, plata. Era oro mezclado con plata y todo lo demás. Ustedes, si alguna vez tienen la oportunidad de ver una reliquia como lo es un centavo de ahí por los años 80 y lo huelen, sienten el olor de ese centavo y lo comparan con uno de ahorita que parece de juego de Monopolio, se van a dar cuenta que ese centavo pesaba más incluso. Las chocas famosas, ¿verdad? No sé si conocen las chocas todavía, pues son las fichas de 25 centavos. Los famosos quetzales, que ahora cada vez son más pequeños. Comparen un quetzal de 1997 con un quetzal de 2022 y me van a contar. Las cosas van para peor y solamente involucrándose en política de manera frontal es que vamos a cambiar este país, chicos. Amigos, no hay otra manera de poder hacerlo. La haitización está a la vuelta de la esquina. Ya va queriendo, diríamos, en el ejército, ¿verdad? Y no hay forma de retroceder porque los que debiesen hacer una contención y un atajo frontal a la izquierda, a las políticas opuestas al capitalismo, al libre mercado, no están haciendo eso. Están enfrascándose en esa vaina del fraude electoral, la histeria anticorrupción, la antipolítica, la partidofobia, la aversión a los partidos políticos. Eso es de lo que estamos hablando ahora. De estarse gritando en el Congreso los congresistas que otrora eran personas decentes, honorables y que dirimían sus diferencias ganando debates en el Parlamento. Hoy por hoy se andan haciendo ese show de que nos vamos a ir a meter a Guatemala a ver quiénes son los que no vinieron y mostrémosle al pueblo de Guatemala que son unos corruptos. Y de ahí, y después, ¿qué va a pasar? Después los huevos van a seguir subiendo, la gasolina también va, pues está bien. Les va a seguir subiendo el internet, pues, les van a poner un impuesto a las redes sociales. Ya se lo estaban imaginando la vez pasada los diputados. Eso es lo que va a pasar realmente. Y ustedes, bien, gracias, porque no hacen nada. No, es que la política a mí no, porque yo aquí tengo mi casa, vivo en la zona 11, en la zona 12, esta es mi realidad. Espérense cuando vean la realidad después afuera. Vean ahorita que al MLP no lo dejaron participar, a ver si no el brazo de Codeca, a ver qué hace. Ya los quiero ver yo con eso. Yo estoy de acuerdo y todo el equipo está de acuerdo que Codeca debe participar. Debiese haber participado sin ningún problema. Hasta Tel Maldana, Roberto Arzú, a quién más se volaron, no me recuerdo, y a todos los demás que están apercibidos. Yo creo que a Neto Durán también le van a dar de baja. Les van a dar de baja.
que participen. Dense cuenta de qué es la oferta política que tenemos. Eso es lo que nos merecemos. Tenemos el sistema político que tenemos porque lo merecemos, y los candidatos que van a estar también los merecemos. ¿Por qué? Porque nosotros no hicimos nada hace 4 años. ¿Y por qué? Porque no ayudaron a los fusionistas a que estuviéramos ahí. Y ustedes tampoco se van a volver fusionistas. Conviértanse en fusionistas y no es difícil. Es cuestión de que entren a fusionista.gt, llenen su formulario, los llamamos y ya entran a las filas. Eso no es difícil. Yo creo que es más difícil bajar una aplicación de inteligencia artificial o lo que ustedes gusten y manden, no sé, un juego, una cosa así. Tenemos hasta becas para que se puedan formar. ¿Qué más quieren para poder sacar a su país adelante y a ustedes mismos? Pues bueno, eso. Hoy es el día, no es ayer. Por ayer es que estamos hoy como estamos y vamos a estar después así bien fregados. Pero hoy es el día para que dentro de 4 años no estemos con aquello. Miren cómo baila ese, qué ridículo, cómo se ve. Miren ese cómo grita. No. Miren esa sale en traje de baño. Bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Qué están haciendo por cambiar esa realidad, amigos? Si solo están criticando, si solo están hablando en su círculo, creen que por poner un tweet ya son los grandes héroes, por decir viva la libertad, carajo, como hace un tipo ahí en Argentina, el Milei, pues déjenme decirles que los huevos van a seguir subiendo y todo lo demás, y ustedes, junto con eso, se van a ir hundiendo cada vez más en la miseria que es próximamente la Haití guatemalteca, o la Guatemala haitiana, no sé cómo le quieran llamar, el resultado es el mismo al final del día. Entonces, nuestra invitación, Alejandro, junto con todo lo que te estamos diciendo, le estamos diciendo a los oyentes del podcast, a los viewers de la transmisión, es eso. Hoy es el día para empezar a aprender política, porque si no se ocupan de la política hoy, no vayan a estar llorando después lo que los gobernantes de turno les van a hacer y les van a imponer, porque la solución la tuvieron enfrente, casi gratis y a la mano. Héctor. Sí, la mayoría dice, es que yo no quiero ser político. Está bien, ¿verdad? No es necesario que seas candidato para apoyarnos. Hay otros niveles de apoyo que podemos recibir de cualquiera de ustedes, ¿verdad? El primero es el interés de conocer nuestro proyecto, el poder pasar la voz de que hay un proyecto liberal clásico, congruente, que realmente está tomando en cuenta lo que sí ha funcionado en otros países. También está la posibilidad de apoyarnos económicamente, ¿verdad? Sin necesidad de que asistas a nuestras células o algo por el estilo, pues con que nos apoyes económicamente, nosotros podemos difundir el mensaje a más personas. En su momento también, si quieres participar, pues eres bienvenido, ¿verdad? Siempre y cuando te formes y entres en la forma en que nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque no queremos que paracaidistas vengan aquí y digan, yo pagué 1 millón, así que ahora me dan a mí la curul y yo voy a ir a hacer negocios con el CACIF y con el puerto no sé cuál, ¿verdad? Y voy a traer narcos para acá. Eso no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos mantenernos en nuestra línea política y por eso es que nosotros no permitimos que hayan paracaidistas de ese tipo. Entonces, ustedes aquí en nuestras filas no van a ver eso. Si algún día viene alguien que fue de esos aquí, es porque esa persona dejó atrás todo lo que hacía. Y así como Gabriel y yo dejamos de ser comunistas y socialistas, nos convertimos en liberal clásico, pues esa persona que en algún momento pudo haber tenido ese trasfondo, estudió, se capacitó, pasó su proceso y llegó al puesto en que logre llegar, dado su desempeño. Entonces, les animamos que no es necesario que sean completamente metidos en nuestras filas. Pueden participar apoyándonos ya sea económicamente, difundiendo el mensaje, haciéndonos visibles, compartiendo con sus amigos o
conociendo nuestro proyecto y ayudando en la forma en que puedan, ¿verdad? Podemos necesitar ayuda, por ejemplo, de diseñadores gráficos, de publicistas, de gente que sea, así como tu caso, ¿verdad? Un streamer que nos dé este tipo de visibilidad. Y por eso te agradecemos, Alejandro. Gabriel. Yo para aportar e ir concluyendo sobre todo el tema de la participación de quienes nos están viendo, involúcrense, amigos, porque como bien lo decía Héctor Muñoz hace 2 intervenciones, ¿no? O sea, la gente cree que no le afecta la política. Desde luego que le afecta la política, la tenemos hasta en la sopa. Thomas Jefferson decía, el precio de la libertad es su vigilancia permanente. ¿Quién va a hacer esa vigilancia? Pues solo un buen partido político en el Congreso, así que apóyenos. Aquí estamos los fusionistas para hacer esa vigilancia, para hacer esa contención, y más que solo la contención, tener y llevar adelante una propuesta política que sabemos va a cambiar de verdad a nuestro país. No venimos a hacerles bailes, no venimos a cantarles cancioncitas, venimos a, pues el día de hoy, exponerles un proyecto político como ningún otro en Guatemala, así que, pues bueno, aquí estamos nosotros los fusionistas con las puertas abiertas para que ustedes vengan y puedan aportar lo mejor de ustedes, y nosotros desde luego también pulir todo eso que ustedes nos puedan aportar y enfocarlo en este cambio de sistema que estamos buscando para Guatemala. Así que yo te agradezco, Alejandro, y a todo el equipo también por este espacio. Definitivamente, como dice Héctor, en la medida de lo posible, sabes que nos puedes invitar, porque nosotros contentísimos de venir acá y exponer nuestras ideas, nuestro proyecto político, y que más guatemaltecos escuchen el mensaje que tenemos los fusionistas. No, pues gracias, de verdad, el gusto es mío de tenerlos acá. Sé que a la gente les va a encantar poder escucharlos y poder escuchar una propuesta diferente a lo que nos tienen acostumbrados acá en Guatemala. Voy a poner un pequeño spot que fue uno de los que también me mandaron, para que lo podamos ver y podamos saber qué es lo que ustedes tienen para nosotros. Entonces, vamos a verlos y ya regresamos para despedirnos. Y pues bueno, en la descripción de este video, ya sea por YouTube o por Spotify, van a encontrar los links para que puedan, sea platicar fusionistas o para que puedan llenar el formulario, y estoy seguro que ellos van a estar muy contentos de poder responderles. También aprovecho para mostrarles que pueden conectarse todos los miércoles a las 7:15 p.m. de Guatemala en la página de Fusionistas, donde ellos van a responder preguntas. Acá está el número, es 55 78 92 78. Para los que se encuentran fuera de Guatemala, lo pueden colocar como más 502 55 78 92 78. Fusionista responde todos los miércoles a las 7:15 p.m. de Guatemala. Entonces, quiero agradecerles a todos ustedes por estar, y a la audiencia también por haberse quedado hasta acá. Recuerden, hoy estuvo conmigo el secretario de Organización Nacional, Neri Rosales, estuvo también el secretario de Estrategia, Héctor Muñoz, y estuvo también con nosotros el secretario de Juventudes Liberales, Gabriel Ortega. Así que espero que esta no sea la última y nos podamos volver a ver en otra próxima ocasión.
ya sea personalmente con cada uno o otra vez así en grupo. Gracias y pues si quieren agregar algo, este es el tiempo. Bueno, como decimos en el partido, vamos a ir cortos y al pie. Una felicitación enorme para ti, Alejandro, por el valor de montar un podcast de este calibre. Hablar de política entre los jóvenes es como algo así como, vamos a ver, brujería o alquimia, una cosa así rara, ¿verdad? Pero yo te felicito, sigue adelante con tu podcast y nada más me resta agradecer que nos hayas invitado y decirle a los jóvenes y a todos los guatemaltecos que van a ver este podcast que si usted no quiere ir a votar, está bien. Yo sé que hay mucha gente que le dice, no, vaya a votar porque es patriótico y si usted no vota le va a dar poder. Está bien, no vaya a votar. Mejor si no va a votar porque no hay nada bueno que pueda elegir ahí. Si usted va a votar nulo, lo felicito aún más porque en toda esa lotería que hay ahí, uno podrá decir el dinero, el trabajo, la prosperidad, pero solo está el diablo. Como dijo Hugo Chávez, huele a azufre. Esa papeleta va a oler a azufre, porque ahí está todo el mal enmarcado. Hace bien en anular su voto. Y si usted vota en blanco, pues todavía mejor, porque ni siquiera va a contabilizarse su voto. Y usted no va a sumarse a ese paso más que le van a dar muchos guatemaltecos al país para que se vayan directo al precipicio de la pobreza, la miseria, la injusticia y la violencia. Entonces está bien. Si usted no se ha empadronado, podría decirle que lo puedo invitar a que se empadrone, pero para que usted adhiera con los fusionistas, vamos a hacer un gran esfuerzo para que dentro de 4 años en esa papeleta, ahí esté ese partido de 4 dimensiones que a usted lo representa porque le va a dar más dinero en su bolsillo, le va a dar seguridad y le va a dar buenas obras de infraestructura. De mi parte, yo estoy en huelga electoral, usted también debería de hacerlo, no vote por el mal menor, no caiga en esa trampa, por favor. Miren, nosotros somos la línea de ayuda, que usted está en el puente y le decimos, no lo hagas, no te lances, no votes, vote nulo, vote en blanco, no lo hagas, porque va a ser un grave error, tal como fue hace 4 años, el haber elegido a los diputados que están hoy, a las corporaciones municipales y también al presidente. Eran el mal menor y hoy vean cómo nos tienen, con los huevos a unos 50. Entonces cierro con eso. Llámenos, escríbanos, contáctenos, llene un formulario de 3 preguntitas, se contacta con nosotros y empecemos. Empecemos a construir esa Guatemala que usted necesita, esa Guatemala que usted quiere para sus hijos y esa Guatemala que usted quiere que se herede a sus nietos y bisnietos. Esta es la realidad hoy por hoy, cercanos a Haití. Ya no hay mucho que hacer, pero de ese mucho que no podemos hacer, podemos volver a rescatar al país de donde está hoy. Ya no podemos evitar que se vaya al traste, pero sí lo vamos a sacar, pero solo va a ser con su ayuda, con la participación que va a tener en política. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias a los que se quedaron hasta acá. Fue un gusto tenerlos acá. Nos vemos en otro episodio más de Política y un poco más. Recuerden, soy Alejandro Corado. Pueden seguirme en mis redes como real-alejandro-corado. Y hasta la próxima. Tengan un muy feliz día.